Bueno, y la disparada del dólar hizo que se disparen también el precio de los alquileres. Hubo que reajustar, gente que tuvo que renovar el contrato por estos días, con un 20 y hasta un 30% de aumento. Está con nosotros Gervasio Muñoz, ya aquí sentado en la mesa. Él es de Inquilinos Agrupados para, bueno, preguntarte y desasnarnos de este tema. Y como inquilina te pregunto, ¿nos tenemos que seguir preocupando por más aumentos que se vengan? Sí, el alquiler aumenta permanentemente. Creo, hoy sobre los ingresos afecta el 50% y en algunos sectores, te diría sectores más populares, es mucho más lo que se destina del ingreso para el alquiler. Y lo que se ve y se empieza a ver en estos días es una especulación muy grande a raíz de la disparada del dólar y aumentos de un mes a otro muy importantes. Se está dando el tema de los casos que tienen que renovar contrato, pero también ha habido casos de inquilinos que todavía no tienen vencido el contrato, pero los dueños del departamento, del inmueble, los llaman para tener una charla y tratar de ponerse de acuerdo y reacomodar un poco ese número. Sí, una vez que se firmó el contrato no se puede cambiar el precio del alquiler. ¿Sí? Esto está bueno decirlo, entonces. Eso es importante. Porque hay dueños que están llamando para pedir ahí como una especie de generosidad por parte del inquilino para adecuarse a esta realidad que de repente nos sorprende, ¿no? Sí, eso no se puede hacer. Una vez que se firma el contrato, se tiene que respetar el precio. Tampoco se puede firmar contratos atados a algún tipo de índice, sea el de inflación o el que sea. No se puede. Está prohibido desde el año 91. Así que esas dos cosas son importantes saber para todos los que alquilan, que el precio tiene que ser fijo durante 24 meses. Aquí tenemos datos para ofrecerles datos más precisos del cuadro de situación, porque a esto hay que sumarle la ausencia de crédito ahora. No hay otra alternativa que alquilar. Un monoambiente de 11.395 pesos, expensas de 2.300 pesos, te da un total de 13.695, cuando el mínimo vital y móvil en Argentina es de 12.500 pesos. Dos ambientes, estamos hablando de promedios, hay dos ambientes de 20 y hay dos ambientes de 10. Dos ambientes, 12.525 pesos de promedio, con expensas relativamente bajas de 2.900 pesos, te da 15.425. Un tres ambientes, insistimos, promedio 19.800 pesos, más 4.000 despensas, te da 23.800 pesos y todavía no pagaste el gas y la luz. ¿Sabe cuánto está viniendo de gas a la mayoría de las personas que tienen dos calefactores en su casa? No menos de 6.000 pesos. Sin ir más lejos, y siendo autorreferencial, algo que no es bueno en el periodismo, vivo solo, tengo 3 calefactores, me vino 8.000 y pico. Yo vivo solo, en un monoambiente me vinieron 2.000 pesos de gas. Bien, bueno, sumáselo, porque estamos hablando ya de que se te va, en algunos casos, más que el sueldo, solamente para pagar esto. Sí, es preocupante la situación. Hay una diferencia, me parece, con respecto a lo que sucede con la problemática del alquiler, y es que existe la oportunidad, la posibilidad de solucionar esto, que estamos cerca en términos legislativos, tenemos media sanción por unanimidad en el Senado, de una ley que para nosotros es importante, sobre todo porque desde el año 84 que no había ley de alquileres en el Congreso. Se le cae igual el estado parlamentario este año, ¿no? Se cae el estado parlamentario en diciembre si no se vota en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo está medio complicado, me parece ahí, ¿no? En diputados. Yo creo que sí está complicado, obviamente, no por diputados, sino porque el gobierno nacional, bajo ningún punto de vista, quiere regular el precio del alquiler. Sí, Gervasio, ¿puedo mostrarle la otra placa? Que es algo que quiero charlar con vos, que es lo mismo que mostraba Guille, pero el aumento de estos meses en también es relevado por Inquilinos Agrupados. Esto es gobierno de la ciudad. Julio es gobierno de la ciudad, septiembre es nuestro. Perfecto, mira lo que era el promedio y el aumento que tiene, por ejemplo, en monoambiente 32%. Ahora, ayer leía un informe del Citibank. Un informe muy importante de alguien de una entidad que lo emitió ayer los economistas de esa entidad, que decían que la inflación puede ser del 50% de este año. Ahora, entonces el que va a firmar
¿cómo termina de decir cómo termina de poner una inflación menor a eso? Porque hoy en día si firmás te va a decir, quiero poner 4 aumentos semestrales del 25%, por ejemplo. Exacto. Y es que sucede eso en realidad, el mercado inmobiliario fija los aumentos semestrales en función de lo que prevé que va a ser la inflación. Vos tenés ya 2, 3 años en donde la inflación no es lo que el gobierno plantea, entonces el mercado te ajusta el precio de los alquileres muy por encima de eso. Claro. Nosotros el primer trimestre de este año hicimos un relevamiento de cuánto habían aumentado los alquileres y ya nos daba que si seguía el ritmo que el aumento de los alquileres que había tenido el primer trimestre, nos daba que los alquileres este año iban a aumentar un 42%. Y esto fue en abril, que nosotros lo hicimos, cuando todavía no se imaginaba que íbamos a terminar en una inflación del 40-50%. Pero ya el mercado proyectaba una inflación del 42%. Pero porcentuales, la gente no gana esa plata. No por eso, pero entonces con una inflación del 40%, la renovación de alquiler es más. Exactamente, por eso te digo, a principio de año se creía que la inflación iba a estar entre el 25 y el 30. No te da la cuenta. Pero y los alquileres estaban en 42. Olvídate de los porcentuales, la gente que mejor gana, en el promedio, que mejor gana está en 20 lucas. Sí, eso. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Empiezan a achicar entonces? El que alquilaba un 3 ambiente y que tiene que renovar y que no lo va a poder pagar ahora, se va a tener que ir a un 2 ambiente y reorganizarse. Es una emergencia, es una emergencia habitacional, porque ya no te dan los números, es un problema. Sí, es como yo te diría que es la antesala a una crisis habitacional en los sectores medios. En los sectores que tienen más dificultades ya se ve. Uno camina por la calle y ve familias viviendo con los muebles. O sea, en esos sectores ya sucedió producto de los tarifazos. Claro. El aumento de gas, electricidad en los hoteles, en las pensiones y en los inquilinatos se trasladó directamente a los que viven ahí y esa gente hoy está en la calle con los muebles. Después de ese sector vienen los sectores medios, que además tienen la dificultad de que caen un poco más tarde de lo que están viviendo. En los sectores medios lo que está sucediendo es que se firman contratos por 24 meses y a los 12 meses se rescindan los contratos porque ya no se pueden pagar. Porque es imposible. Es el inquilino que se baja. Es el inquilino que termina rescindiendo el contrato para irse a un lugar más chico, más barato, más alejado, o esta cosa ya casi lejana de sectores jóvenes que se van a vivir solos. Digo, no existe más. Mucho que vive con compañeros. Mucho compartido mirá, ahora estilo europeo. No, acá se hacen las cosas de una forma mucho más brutal. Cuchetas, por ejemplo, y no te estoy hablando de Barrio de la Boca, te estoy hablando de Recoleta, cuchetas en donde la cama se te cobra 4.000 pesos si sos estudiante, etcétera. Eso se empieza a ver cada vez más, a pesar de que es ilegal, etcétera. Complica también la situación para toda la gente del interior que viene a estudiar. Pienso en los estudiantes que vienen hacia Buenos Aires a instruirse, también complicaciones para esas familias que hacen lo imposible para que sus hijos puedan venir acá. Sí. O a laburar. O a laburar también. A laburar. Sí, fundamentalmente lo que se ve hoy es sectores medios que rescinden contrato, que no se puede pagar, que los jóvenes vuelven con los padres o se empieza a dar esta lógica. Para alegría de los padres. La tercera... Pero nada ahí parece muy agresivo en términos de que puede venir algo peor, como vemos en Europa, por otra razón, pero familias saliendo. Ahí se ve también, porque una cosa es, entiendo que igual es muy traumático para alguien que tiene que volver a una casa o compartir ahora y demás, pero para una familia con hijos debe ser mucho peor. ¿Se ven esas cosas? La única consulta que nosotros tenemos es eso, es familias que alguno de los dos se quedó sin laburo, que se acerca, que no puede pagar más el alquiler, que está muy angustiada y que nosotros tenemos que darle herramientas para que rescinda el contrato, que además tiene que pagar multa. Eso se ve, se empieza a ver, yo te diría que se empieza a ver desde principio de año, y eso sí es la antesala a una crisis habitacional grave, en donde la situación puede ser mucho más compleja. Mira, acá tenemos un ejemplo práctico de un amigo que vive solo y que tuvo que renovar. Sí, tengo la suerte de que le alquilo a una amiga y acordamos ya desde la primera vez que alquilé un aumento semestral
que en este caso está bastante por debajo de la inflación. Tuviste suerte. Tuve suerte, sí. Pasaron cosas, diría alguien. ¿Con la amiga? Pero es un... No, en el, Porque si no nos en el interesa país. que cuentes eso. No, por suerte tenemos buena relación. Pero al ser alguien que yo conozco, no hubo que pagar es un trato de dueño directo. Y además es un ajuste que convinimos las dos partes, digamos, semestral. Pero eso hace que no sea tan sensible el cambio. Pero si no, es imposible. Mirá, yo estaba en esa disyuntiva también. conozco Porque si a mí casos- se me aumenta demasiado, ¿cómo haces para sostenerlo? Sobre todo cuando hay una progresión también. De gente que firmó hace 2 años. Justo, se le está venciendo ahora. La diferencia entre lo que firmó hace 2 años El y lo doble. que le están pidiendo ahora es sideral. O El sea, le doble. lleva el sueldo, claro, es casi el 100%. Sí. Bueno, si nosotros hicimos una encuesta en enero y la repetimos hace unas semanas, y en enero representaba el 41,5% de un ingreso el alquiler en todo el país, un promedio nacional. Y hace unas semanas representaba el 45,5% y en Córdoba un poco más, en Patagonia un poco más. Digo, la realidad es que cada vez se tiene que destinar más ingresos para pagar el alquiler, ¿no? Eso le sumás tarifas y a eso le sumás, digo como para ya el marco general, a eso le sumás la votación del Código Urbanístico en la legislatura, la falta de regulación del precio del alquiler, la dolarización del precio de la vivienda, el congelamiento del mercado inmobiliario, lo que está sucediendo con el crédito UBA, que yo creo que hace 2 años, era poco simpático cuando nosotros decíamos que el crédito UBA... Venías acá y criticábamos el crédito y todos decían, pero está todo el mundo... Bueno, pues, qué gran oportunidad el crédito, ¿no? Bueno, hoy la situación de los que tomaron crédito UBA es muy alarmante, también es silenciosa, obviamente, porque es difícil que esos sectores empiecen a juntarse, pero sí hay una realidad y es que la gente tomó crédito UBA, que está pagando, que la cuota ya significa un esfuerzo muy grande, porque la trampa del crédito UBA es que te decían solo el 30% de tu salario es la cuota. Ahora, lo que no te contaron es lo que iban a hacer con el 70%, que es que el 70% ya no te alcanza para nada. Claro. Por lo tanto, si vos con este 70 no podés vivir, el 30 lo tenés que suspender. Ya hay, fíjense ustedes, algunos consejos, empiezan a ver como consejos para cancelar el crédito UBA, Sí. antes de que sea demasiado tarde. Digo, lo que se viene entonces en materia de mercado inmobiliario, ahí sí yo creo que es un poco lo que se está viviendo en Europa, son los bancos y los grandes grupos financieros viniendo por las ciudades y quedándose con las viviendas. Gracias, Gervasio, No, por por haber favor. venido.